Bueno, bienvenidos a la clase número 15 del intensivo y hoy día vamos a ver medidas de posición, tales como cuartil, percentil, decil y un extra, aquí como súper los quintiles, ¿ya? Que no, si bien es cierto no sale en el temario, o creo que sí salía, pero igual no se pregunta mucho, ¿ya? Pero de todas formas es en sí como que todos los conceptos son como menos los mismos y no hay como tanto problema como en aprenderse uno más, yo creo. No creo que les complique mucho la existencia. Este es como por si acaso nomás, ¿ya? Así como de adornito, ¿ya? En sí los primeros tres son lo más importante, como podemos ver, ya en este caso los cuartiles, los percentiles y los deciles, ¿ya? Bueno, primero que nada, eh, cada uno representan en sí cosas diferentes, ¿ya? Pero ¿qué hablamos cuando nos referimos a estos conceptos? Bueno, si bien es cierto, no sé si recuerdan la clase pasada, ¿cierto? Nosotros teníamos una cierta cantidad de datos, ¿ya? Datos, enumerados de menor a mayor, ¿ya? De menor a mayor. Como por ejemplo, sueldo, eh, edades, etcétera, etcétera, ¿ya? Todo lo que sea con datos. Entonces, ¿qué es importante aquí? Nosotros habíamos visto la semana pasada el concepto de mediana, ¿cierto? Que nos referíamos como a la posición que estaba justo al medio, ¿ya? O sea, el dato que estaba al medio de todo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos cierta cantidad de datos y lo que vamos a hacer con la mediana es encontrar el dato que está al medio, o sea, el 50%, ¿ya? Esta mediana va a separar al 50% menor con el 50% superior, como su nombre lo dice. Pero aparte de esto, entramos con el concepto de cuartiles, percentiles y deciles, y entre muchas comillas los quintiles, ya que en sí lo que van a hacer es es la misma lógica, si bien es cierto, pero vamos a ir dividiendo nuestro conjunto de datos en más partes o menos partes, ¿ya? Entonces, mucho ojo aquí. Por ejemplo, hablábamos de mediana cuando nos referíamos al dato que estaba a la mitad, ¿ya? Entonces, al 50%. La mediana equivale al 50%. O de otra forma, es dividir a nuestro conjunto de datos totales, nuestro n, en dos partes. Nosotros dividíamos al n en dos partes, que vendría siendo representando por el número de datos, ¿ya? Lo dividíamos en dos y encontrábamos la mediana. Obviamente esto tiene cierta lógica cuando son pares e impares, ¿cierto? Cuando son pares, tomábamos la posición n sobre 2 y con la otra posición que vendría siendo n sobre 2 más 1, y de estas dos sacamos un promedio, ¿ya? Y cuando son impares, simplemente lo que hacíamos era sumarle 1 a nuestra cantidad de datos totales, ¿ya? Eso es lo que hacíamos. Como por ejemplo, si tenemos 20 datos, esto es un número par. Para encontrar la mediana, ¿cierto? Nos vamos al dato n sobre 2 y al dato n sobre 2 más 1, ¿ya? Esto como modo de repaso. Y encontramos que la mediana estaba entre la posición 10 y la posición 11. ¿Ya? Entonces aquí nosotros sacamos un promedio de ambos datos. Y ahí encontrábamos la mediana. Y en el caso de los impares simplemente era sumar uno. Por ejemplo, si teníamos 23, ¿ya? Si teníamos 23 datos, sumamos uno, tenemos 24. Si lo dividimos en 2, vamos a tener que la posición 12 corresponde a la mediana, ¿ya? O de otra forma que separa nuestro 50% inferior del 50% superior. Ya lo divido en dos grupos. Ahora, cuando hablamos de cuartiles, ¿ya? Cuando hablamos de cuartiles, nos vamos a referir cuando vamos a dividir nuestra cantidad de datos en cuatro partes. Entonces, yo aquí voy a dividir en cuatro partes. Voy a hacerlo un poquito más bonito porque está medio feo esto. Entonces, ahí sí, ya. Entonces, nuestra cantidad de datos totales, ¿cierto? Lo vamos a dividir en cuatro partes. Y ojo acá, cada parte va a estar representada por el 25%. 25%, 25%, 25%, 25%. Entonces, ¿qué quiero yo llegar con esto? ¿Y por qué les digo esto? Bueno, la mediana, ¿cierto? Aquí podríamos decir, ¿cierto? Que está la mediana. ¿Por qué? Porque hasta aquí está el 50% de los datos, ¿ya? Entonces, ese dato, o sea,
lugar, esa posición corresponde a la mediana. Pero como está hablando de cuartiles, ¿ya? Vamos a encontrar tres cuartiles. El cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. ¿Ya? ¿Por qué no se pone aquí un cuartil 4? Porque básicamente ahí estaríamos representando todos los datos y como que es como más o menos como que no tiene mucho sentido, ¿ya? Así como simplemente nadie le va a preguntar, por ejemplo, por el cuartil 4 o por la última posición, porque en sí la última posición como que no influye en nada, ya básicamente el último dato, ¿ya? Entonces lo que nos importa saber es, por ejemplo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, ¿ya? Entonces, si yo tengo cierta cantidad de datos, no me importa cuántos tenga, ¿cierto? Yo necesito encontrar el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, ¿ya? Entonces, lo que vendría siendo esto es que el cuartil 1 va a representar hasta esta parte de ahí, hasta el cuartil 1, todos los valores menores o iguales a él. Básicamente hasta el 25%. Ya, esto es súper importante. Menores o iguales a él hasta el 25%. O sea que esto, hasta el cuartil 1, vale un 25% los datos. ¿Ya? Luego, por ejemplo, el cuartil 2 nos va a indicar que en esa posición se encuentra, ¿qué cosa? La mediana. ¿Ya? Ahí se encuentra la mediana, ¿por qué? Porque si yo sumo este 25% con este otro 25%, llego al 50% de los datos. O sea, que el cuartil 2 es lo mismo que la mediana. ¿Ya? El cuartil 2 es lo mismo que la mediana. Luego, ¿qué tendría? Tendría que, después del cuartil 2, ¿cierto? Yo sigo avanzando en mi cantidad de datos y llego al cuartil 3 que equivale a otro 25% más. ¿Ya? Ese otro 25% más, hasta ahora tendría acumulado 75%. Entonces aquí tendría el cuartil 1 25%, en el cuartil 2 tendría un 50% y en el cuartil 3 tenía un 75%. ¿Ya? Entonces, eso hasta ahora. ¿Ya? Lo que vamos a hacer con los cuartiles es dividir nuestra cantidad de datos, ¿ya? En cuatro partes iguales. ¿Ya? Cada una de un 25% cada una. ¿Ya? Como les vengo diciendo. Entonces esto lo va a ver representado como cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Cada uno va a corresponder a un 25%, ya porque son cuartiles. ¿Cómo yo calculo un cuartil? Ya, primero que nada, el cuartil se denomina con la letra Q. Entonces, eh, Q sub K, ¿ya? Que vendría siendo a K como el cuartil que yo quiero, cuartil que busco, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo voy a encontrar cada cuartil? Cada cuartil lo voy a encontrar y en sí cuartil, percentil y decil va a estar como por la misma fórmula, pero en sí cambia otros conceptos, ¿ya? No quiero confundirlo mucho hasta ahora porque esto en sí como que es lo mismo que porcentaje, ¿ya? Hasta ahora como que si mezclan esto con porcentaje se le va a hacer mucho más fácil, ¿por qué? Porque en sí como aprenderse tres fórmulas distintas para cada caso es como medio engorroso, entonces lo pueden sacar con porcentaje, ¿ya? Entonces, me están pidiendo, por ejemplo, K sub K, que va a depender, en este caso tengo 4, ¿cierto? Porque voy a dividir a los cuartiles en cuatro partes, eso es el cuartil, divido a mi total de datos en cuatro partes, y va a estar representada por N por K, ¿ya? Siendo K el cuartil que busco. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar el cuartil 1, reemplazo 1 en K. Entonces tendría N por 1 dividido en 4, ¿ya? Fíjense bien esto. Si ahora, por ejemplo, yo digo ya, quiero el cuartil 2. El cuartil 2 vendría siendo n por 2 dividido en 4. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Cuando escribo esto, básicamente encontrar el porcentaje de algo. Ya fíjense bien que cada cuartil corresponde al 25%. Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo puedo yo encontrar el 25% de los datos? De los datos, ¿ya? ¿Cómo yo lo encuentro? Primero, 25%, ¿cómo lo puedo reescribir? Como 25 sobre 100, ¿ya? El porcentaje me indica sobre 100. D por los datos, o sea, N. Simplifico acá y tendría un cuarto por N, ¿ya? Y ahí es donde yo encuentro el 25% de la data. Entonces, fíjense bien, cuando me pregunten por 25, 50 o 75, voy a hablar de cuartiles, ¿ya? En sí, bueno, pueden ser también percentiles, en este caso, ¿ya? Pero estamos viendo hasta ahora cuartiles nomás, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo calculo los cuartiles? Básicamente con esta fórmula que está acá, ¿ya? Si es que se le llega a olvidar la fórmula,
comprender lo que yo estoy buscando. ¿Qué estoy buscando, por ejemplo, en un cuartil? El 25% de los datos, que corresponde al cuartil 1, ¿ya? Entonces fíjense bien, el 25% corresponde al cuartil 1, el 50% corresponde al cuartil 2 y corresponde a la mediana, y el 75% corresponde al cuartil 3. Entonces, yo dependiendo de lo que quiero buscar, voy a dividir en tantas partes ya mi cantidad de datos. Entonces, si yo busco el cuartil 3, vendría siendo el 75%, o sea, 75 sobre 100, por la cantidad de datos. O, si simplifico, ¿cierto? 3 cuartos por n. ¿Ya? Y eso es lo mismo que la fórmula que está acá arriba. ¿Ya? Esto se los digo ¿por qué? Porque a veces igual como que aprenderse muchas fórmulas los puede como confundir un poquito. Entonces, por eso es que si trabajamos con porcentaje, dependiendo de lo que nos están preguntando, el porcentaje que nos están preguntando, yo puedo simplificar y llegar a la misma fórmula que tenía antes escrita, ¿ya? Esto en el caso de los cuartiles. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar en este caso de deciles, tienen la misma lógica anterior. ¿Ya? Entonces voy a hacer lo más resto que pueda. Esto de aquí, ya hice. Entonces, los deciles, ¿qué van a hacer los deciles? Van a dividir a mi total de datos en 10 partes iguales. 10 partes iguales. ¿Ya? Entonces, aquí tengo 1, 2, 3. A ver, creo que me voy voy a hacerlo lo más como preciso que pueda. ¿Ya? Aquí tengo 2. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 días. ¿Ya? Entonces aquí dividí mi cantidad de datos en 10 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me faltó uno. Ahí sí. Ya. Entonces, divido a mi cantidad de totales en 10 partes iguales. Cada una del 10%. 10%, 10%, 10%. Esto es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. ¿Ya? Cada una del 10%. Entonces, ¿qué significa esto? De que yo, al igual que al anterior, ¿cierto? Con los cuartiles, yo dividía mi cantidad de datos en 4 partes, en 4 grupos, de 25% cada uno. Los deciles los voy a dividir en 10. ¿De cuánto? De 10% cada uno, ¿ya? Entonces, hasta aquí, por ejemplo, tengo el decil 1, tengo el decil 2, tengo el decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, decil 7, decil 8, decil 9 y hasta ahí. Entonces, esto tengo el 10%, tengo el 20% de los datos acumulados, aquí el 30, ¿cierto? El 40, el 50, el 60, el 70 y el 90% de los datos. ¿Ya? Entonces los deciles lo voy a dividir a mi total de datos en esa cantidad de partes, ¿ya? En 10. Entonces, ¿cómo yo calculo un decil? K, o sea, D sub K, que va a estar representado por N, la cantidad de datos, por K, que ya va a representar qué parte del decil busco yo, dividido en 10. Entonces, va a depender del decil que yo busque, el K que voy a usar yo. ¿En qué cambia el cuartil con el decil? Bueno, aparte de la fórmula que se fijan en la anterior, yo dividí en 4 partes, ¿ya? ¿Por qué? Porque son 4 grupos. Aquí voy a dividir en 10 partes, ¿ya? En los deciles. Entonces, al dividir en 10 partes, va a cambiar en sí como mis porcentajes hasta cada decil que cumpla en la posición del dato en que esté, ¿ya? Pero qué cosa, bueno, podemos asemejar. Primero, el decil 5 va a ser igual al cuartil 2, que va a ser igual a la mediana, ¿ya? La mediana. ¿Por qué? Porque hasta el decil 5 está el 50% de los datos, y el 50% de los datos corresponde a la mediana. ¿Y qué otra cosa corresponde a la mediana? Al cuartil 2, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, si yo quiero buscar el decil 5, ¿ya? No, el decil 4. Entonces,
reemplazo K por 4, tendría N por 4 sobre 10, ¿ya? Entonces voy a encontrar en sí el 40% la posición, lo que equivale, ¿ya? Fíjense bien que esto como muy, igual a porcentaje es lo mismo. Básicamente cuando se les olvide la fórmula, piensen que nos están preguntando decil, cuartil o percentil. Si nos preguntan, por ejemplo, por el decil 4, ya corresponde al 40% acumulado hasta el decil 4. Entonces, el 40% de mis datos, ¿a qué corresponde? Primero, 40%, 40 sobre 100 de, esto me implica una multiplicación, y mis datos son n, la cantidad de datos totales que tengo. Simplifico 0, ¿cierto? Y me queda 4 sobre 10 por n. ¿Ya? Y esto vendría siendo lo mismo que la fórmula. Entonces, por eso que es muy importante que tengan el concepto eh, de porcentaje muy metido, ya muy dominado. ¿Por qué? Porque esto se les va a hacer muy fácil después. No se les va a complicar mucho. Ya no sé cómo van bien hasta ahí. O si tienen alguna duda, cualquier cosa. ¿Cómo van? Bien. Ya no tienen ninguna duda hasta ahora, ¿cierto? Al menos los quintiles, o sea, los cuartiles y los deciles. Para seguir. Ya. Todo claro, ya, perfecto. Entonces, bueno, hasta ahí tenemos los cuartiles y los deciles. Ya, recordar que todo esto solamente lo puedo usar en datos cuantitativos, de valores. No puedo usarlo en datos cualitativos, como equipos de fútbol, colores, deporte, etcétera. Eso yo no puedo calcularlo aquí. ¿Por qué? Porque tienen que tener orden, de menor a mayor. Recuerden que los datos cualitativos no los puedo ordenar de menor o mayor importancia, o de valores, por ejemplo, como los números. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que esto, las medidas de posición, tampoco se pueden aplicar a datos cuantitativos, o sea, cualitativos, perdón. Ya, pues entonces tenemos los deciles y vamos a los quintiles. No, los percentiles primero. Percentiles. Percentil. Entonces, mi percentil me va a dividir a mi cantidad de datos en 99 partes. ¿Ya? En 99 partes, ¿sí? Básicamente, aquí es como ya el concepto de porcentaje más aplicado, ya porque en sí lo anterior eran como datos como más simplificables, ¿cierto? Si es que yo podía simplificar, no sé si me han entendido como la idea, como no sé, po, en los deciles 40%, si se fijan, ¿ya? Pero aquí en los percentiles van a estar divididos todos los datos en 99 partes. Entonces, tengo mis deciles acá, mis percentiles obviamente no voy a escribir 99 rayas, ¿cierto? Pero para que vayan entendiendo. Entonces, aquí tengo el percentil 1, el percentil 2, el percentil 3, el percentil 4, percentil 5, percentil 6, hasta el percentil 99, ¿ya? Entonces, cada parte va a corresponder a un 1%, ¿ya? Entonces, el percentil me divide en 99 partes iguales y además, cada percentil corresponde al 1% de la muestra, ¿ya? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, encontrar el percentil 15, ¿qué significaría el percentil 15? Básicamente, el K, que vendría siendo 15, por mi cantidad de datos sobre la cantidad, o sea, la cantidad de partes que se divide, o sea, en 100, ¿ya? Se divide aquí en 100 partes iguales, ¿ya? Puse 99 porque en sí, básicamente es como que la cantidad de percentiles el máximo que puede haber son 99, ¿ya? Pero en sí como que hay 100 espacios disponibles acá. En sí lo que hago yo es como colocar 99 rejillas, ya por así decirlo. Ya voy a cambiar esto aquí si es que no les causa confusión. Ponerlo en 100 partes, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace el percentil, po. Bueno, básicamente la fórmula P sub K va a estar representada por N por K dividido en 100, ya que son las partes, en 100 partes iguales. Ya, entonces va a depender de qué percentil yo elija, lo reemplace por la K. Ahora, nuevamente, si yo le pregunto percentil 50, el percentil 50
vendría siendo el 50% de los datos. O sea, lo mismo que el percentil 50 va a ser igual a ¿qué? A decil 5 y a cuartil 2. Y esto va a ser igual a la mediana. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podemos darnos cuenta? El percentil 25 va a ser igual al cuartil 1. El percentil, a ver si me deja cambiar de color, ahí sí, el percentil 75 va a ser igual al cuartil 3, ¿ya? Y obviamente los percentiles, por ejemplo, el percentil 10, el percentil 20, el percentil 30, ¿cierto? Van a ser igual a los deciles correspondientes, pues, ¿ya? Entonces el percentil 10 va a ser igual al decil 1, por ejemplo, o el percentil 7 va a ser igual el percentil 70 va a ser igual al decil 7, ¿ya? Para que se hagan la idea de que en sí, yo puedo como ir mezclando, bueno, una vez como que va como de menor a mayor, no sé si se están dando cuenta, ¿ya? Entonces primero parto dividiendo mi total de grupo en 4 partes, luego lo divido en 10 partes y luego lo divido en 100. Entonces básicamente, si se le olvida una, pueden recurrir al percentil, ¿ya? Porque en sí es lo más cómodo para trabajar. Si se le olvida, como por ejemplo, en cuántas partes se dividía el cuartil o el decil, acuérdense del percentil. Entonces, si me piden, por ejemplo, el percentil, por ejemplo, si me preguntan el cuartil 3, y yo no recuerdo que era el cuartil 3, ¿ya? Pero sé que era el 75%, ¿ya? Y recuerdo eso, y digo, ah, ya, ¿qué otra cosa es el 75%? Ah, el percentil 75. Entonces me acuerdo, percentil 75, 75 sobre 100 por n. Ya, y esto simplifico, ¿cierto? Y es lo mismo que 3 cuartos. Ah, y también llegué a lo que vendría siendo el cuartil 2, o sea, el cuartil 3, perdón. Ya, entonces pueden ir como mezclando todo, ya todos estos conceptos los pueden ir uniendo, obviamente que sean iguales los que estamos hablando, pues no vamos, por ejemplo, a mezclar el decil 2, por ejemplo, con el cuartil 1, ya no los vamos a mezclar, ¿por qué? Porque este corresponde al 20% y el cuartil 1 corresponde al 25%, po. Entonces no son cosas iguales, ¿ya? Entonces hay que tener ojo, cuidado ahí, ya siempre que vamos a hacer como igualdades, tenemos que estar seguros que cada uno corresponde a la cierta posición igual a la otra medida de posición, po, ¿ya? Si vamos a hablar de cuartiles, percentiles o deciles, en este caso, ¿ya? Entonces, finalmente, bueno, tengo una que puedo, bueno, es como extra, ya que son ¿cuáles eran? Los quintiles, perdón, ahí sí. Los quintiles, ¿ya? Por su nombre, no sé si se darán cuenta, pero lo que voy a hacer es dividir a mi total de grupos, o sea, a mi total de datos, en 5 partes. ¿Ya? Entonces tengo mi total de datos y lo voy a dividir en 5. Entonces tengo una parte, dos partes, tres partes, 4 y 5 partes. Entonces, esta correspondería al 20%, esta al 40%, esta al 60%, este al 80%, y ahí quedaría. Entonces, el quintil 1, ya lo voy a poner como una Q, pero con una esta arriba. No me acuerdo cómo se representaba el quintil, ya, pero de todas formas, ya la idea es que no se confundan con la letra, sino más bien como que sepan representar eh, los porcentajes, o pasar esto, o interpretar estas cosas, ya. Entonces, n por k sobre cuánto, sobre 5. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo en 5 partes iguales, ¿ya? Cada una del 20%, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, no encontramos la medida de la mediana, po. ¿Se acuerdan que la medida de la mediana correspondería al 50% de los datos? Pero aquí en el quintil, ay, el quintil 3, por ejemplo, en este caso, el quintil 3 correspondería al 60%, ¿ya? Entonces tendría básicamente n por 3 sobre 5, ya que correspondería al 60%. Son como las divisiones que haces en el registro social, claro, po. El registro social está dividido, ¿en cuántas partes está dividido? Está hasta va de 3 en 3, ¿o no? No, ¿cómo va el registro? Va como en intervalo, ¿no? Están deciles. Ah, ya. Ya, entonces, claro. Ya, entonces, ya, pues, es como el registro social de hogares, por cierto, va como el 10%, el 20%, 30, 40, 50%. Entonces, ¿qué sacamos ahí? Ya el registro social, ya supongamos que este va a ser nuestro registro social. Ahí, lo borré sin querer, ¿ya? Entonces,
por eso son importantes igual estas medidas de posiciones, ¿ya? Entonces supongamos que tenemos este registro social, ya supongamos que este es el original, ya que está en la página, ya que no me acuerdo cómo era. Entonces, hasta el quintil 1 tenemos el 20% de la población más pobre, ¿ya? O de menor ingreso y mayor vulnerabilidad, ¿ya? Hasta el quintil 1. Quintil 1. Hasta el quintil 2, ¿cierto? Tendríamos el 40% de la población, ¿cierto? Bueno, tendríamos otro 20%, ¿ya? Pero en este caso, estas poblaciones en sí pueden ir aumentando como su capacidad de ingreso, ¿ya? Entonces, que por ejemplo, que me digan que estoy dentro del 40%, significa que estoy por sobre los más pobres, ¿ya? Y tengo como mayor ingresos que los más pobres, por así decirlo, ¿ya? Entonces, eso al 40. Luego, si estoy, por ejemplo, en el quintil 3, ya en el quintil 3, significa que estoy en el 60% de la población más vulnerable, ¿ya? O que pertenezco hasta ese grupo. O sea que si yo ordeno mi total de los ingresos mensuales de todas las personas, ¿cierto? Y coloco el mío, el ingreso por familia, ¿cierto? Y yo pertenezco, por ejemplo, hasta este grupo, supongámoslo. Así, ya hasta el 60. O ahora, por ejemplo, si pertenezco hasta el quintil 4, ¿ya qué significa esto? De que estoy con mayor ingreso, ¿cierto? Estoy por sobre por sobre la mediana, estoy por sobre el 50% más vulnerable, o sea, de menor ingreso, para este lado de acá, ¿cierto? Y ahora entro a otro grupo, por así decirlo, ¿ya? Pero para que vayan entendiendo que en sí estos datos, o estas como medidas de posición, básicamente son para eso, como para indicar o para encontrar, básicamente es lo mismo como la mediana. Ya, por ejemplo, en la mediana yo lo que hacía era sacar la mitad, cuál era el valor que estaba a la mitad de todos los datos que tengo. Ahora, por ejemplo, si yo quiero ser un poquito más específico, quiero encontrar tal posición, por ejemplo, el quintil 1, que equivale al 20%, o al percentil 20, que equivale al 20% de las personas con mayor vulnerabilidad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces va a estar hasta este punto de acá. No sé si se va entendiendo como más o menos la idea de qué vendría siendo cada cosa. O si tienen alguna duda, algo. O se pueden dar Recordar otro, o se pueden que dar la otro última vez ejemplo. Rommel, bien, si es que tiene algún otro ejemplo. claro, algo para complementar, porque es que en sí, esto como que se usa para todo, la verdad. Entonces, como que, bueno, más allá de como, claro, el ejemplo típico es de ingreso, otro ejemplo que es cierto que podemos encontrar como de edad, de un grupo no sé, pues de personas, que asisten a una fiesta, ¿cierto? Entonces yo tengo 100 personas, mi dato total, y quiero encontrar, por ejemplo, el percentil 10. ¿Qué va a ser? Va a ser la persona número 10 dividida en 100. Po. Ya en este caso, claro, como son 100 personas, cada persona va a ocupar una edad. Po. Entonces supongamos que el percentil 10 está aquí, ¿ya? Y esta persona de esta edad tiene 15 años, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, si me voy, por ejemplo, al percentil 70, ya me voy a dar cuenta de que va a aumentar, obviamente, si es que aumenta también, porque en sí puede que todos los datos sean iguales. Ya puede que todas las personas tengan 15 años. ¿Ya? Entonces, se pueden repetir, eso es importante igual, porque en sí yo puedo ordenar, claro, lo ordeno de menor a mayor, en estricto rigor los datos, pero cuando son todos iguales, básicamente todos los datos van a coincidir, po, ¿ya? Porque son los mismos datos. Bueno, esto se ve como mucho como, por ejemplo, en los grupos de curso, ¿cierto? Cuando, no sé, pues todos tienen la misma edad. Entonces yo no saco nada con, por ejemplo, ir a buscar un percentil o un cuartil o un decil, pues. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen los mismos años. Entonces ¿para qué estoy haciéndolo, po? ¿Se entiende? Entonces, esto es cuando hay como como en sí datos muy dispersos, ya cuando hay como mucha variedad de datos. Es cuando recurro a lo que vendría siendo esta medida de posición, para encontrar los datos que yo busco, ¿ya? De acuerdo a los que necesito. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí necesito el percentil 70 y no sé, pues supongamos que esta persona 70, que se encuentra en la posición 70, ¿cierto? Tiene 20 años. ¿Ya? Entonces, ya, pues. O no sé, pues la mediana, que es el percentil 50 o el cuartil 2, ¿cierto? Va a tener 18 años. Va a tener 18. ¿Ya? Entonces, es que más que nada
para esto la medida de posición, como para encontrar valores como la mediana. La mediana es una medida de posición, po, ¿ya? Eso es lo que es. No sé si como tienen alguna duda o algo. Es que así como que no encuentro como o hay otra manera como de indagar más más allá de lo que he dicho. Entonces, bueno, un dato importante igual, que cuando nosotros hacemos cada cálculo, da lo mismo de que sea, por ejemplo, el percentil o el cuartil 2, ¿cierto? Entonces, tengo n por 2/4 o n por 1/2, ¿cierto? Básicamente la cantidad de datos dividido en 2. Entonces, este resultado será la posición. Ya, entonces yo tengo que ir a buscar esa posición de ese dato, ¿ya? Eso es lo que en cada medida de posición, cuando yo la calculo y tengo el cálculo ahí ya listo, ¿ya? Ese resultado de acá, el que me dé va a ser la posición. Entonces yo mis datos que tengo ordenados, tengo que ir de uno en uno contándolo hasta que llegue a tal posición, por ejemplo, hasta la posición 15. Ya, entonces una vez que yo llego a la posición 15, voy a decir, ah, ya, este pertenece al cuartil, o sea, claro, al cuartil 2, ¿ya? Entonces voy a bajar un poquito más y, bueno, no sé si tienen dudas hasta ahora, o con alguna cosita, que me quieran decir, lo que sea. Mientras tanto voy a escribir algo, ¿ya? Como para hacer el ejemplo de lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, ya. Ninguna duda hasta ahora. Ya, bacán, 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 bacán. Entonces, ya. ¿Por qué hice esto ahora? Ya, bien. Vamos a hablar ahora de lo que vendría siendo, y se me fue la esta para arriba, de lo que vendría siendo el diagrama de cajón, ¿ya? O bigote, como le dicen. Ya, entonces, vamos a hacer una recta ahora. Uy, así la puedo hacer con. Uy, no estoy con mouse, a ver. No la puedo mover, ya, no importa. Será mano nomás. Entonces, vamos a hacer aquí una recta lo más derecha posible. Y aquí voy a ordenar mis datos del 1 al 12. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, llega hasta ahí. Entonces, ¿qué va a ser este diagrama de cajón y bigote? Básicamente, primero es darnos cuenta, percatarnos de que ambos extremos van a ser nuestras puntas, en este caso de nuestro diagrama. ¿Ya? Entonces, las posiciones que yo marqué en colores, en este caso amarillo, van a corresponder a los cuartiles. Este es el cuartil 1, este es el cuartil 2, este es el cuartil 3, ¿ya? Aquí creo que me comí un 8, a ver. Sí, aquí me faltó un 8. Déjenme borrarlo. Ahí sí. Ahora sí. Ya, pues. Entonces, ¿qué va a hacer este diagrama de cajón o de bigote? Básicamente es que nos va a mostrar cuánta es la dispersión que tienen los datos, ¿ya? Y cómo va a afectar a este diagrama, ¿ya? En sí, el diagrama vendría siendo algo como esto. Aquí tengo cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Y aquí están los extremos, en este caso nuestros datos. Entonces,
primero, acá corresponde hasta el 50% de nuestros datos, ¿cierto? Y bueno, aquí, si se fijan, es como cuando está parejo, ya cuando en sí las dispersiones de acá, los valores o los datos no están tan dispersos, ¿ya? ¿A qué me refiero con disperso? Ahora lo vamos a ver, fíjense. Primero, nuestro cuartil 1 vendría siendo 6, o sea, aquí está, ¿ya? Hasta aquí aquí se empieza a construir como la forma en este caso del diagrama, ¿ya? Entonces aquí tengo nuevamente el cuartil 2 y aquí tengo el cuartil 3. Ahí sí, ya, entonces voy a cerrar la cajita y lo voy a tirar para allá. No sé si se dan cuenta de que este lado de aquí es más grande que el que está acá. ¿Y esto es por qué? Bueno, esto se debe en sí a la dispersión de los datos. ¿A qué me refiero con dispersión? Entre el cuartil 1 y el cuartil 2 no hay mayor dispersión de datos. Por lo tanto, en sí, la cantidad de datos que son iguales, o en sí la cantidad de datos que están entre esos dos extremos, son distintas, ya no se repiten tanto. Pero en cambio, entre el cuartil 2 y el cuartil 3, ya si se fijan, hay 2,8. O sea, tengo menor dispersión, o en sí no tengo dispersión en este caso, ¿ya? Entonces, cuando veamos el diagrama de cajón o bigote, ¿cierto? Hacia un lado, con tendencia hacia un lado, aquí como que me pasé un poquito. ¿Ya? Cuando lo vemos con tendencia hacia un lado, o que los datos como que en sí como que la parte de la cajita es como más cercana o como más chiquitita, no significa que hayan menos datos, ¿ya? Porque en sí los cuartiles siempre van a ser son menores, por ejemplo, el cuartil 1 van a ser el 25% menor o igual a él, ¿ya? A todos los datos menor o igual a él. Entonces hasta ahí llega el cuartil 1. El cuartil 2 nuevamente, otro 25% de datos, hasta el cuartil 3 otro 25% de datos en sí, siempre es la misma cantidad de datos, ¿ya? En cada cuartil, ¿ya? Entonces, ¿por qué se hace más chico o más grande cada lado? Es dependiendo de la dispersión de los datos que tenga. Entonces, por ejemplo, si yo le hago aquí otro diagrama, ¿ya? Un diagrama un poquito más bonito así, supongamos que está así. Entonces aquí le pongo, bueno, no sé, 10 años, 20, aquí le pongo 15, voy a poner 12, voy a poner 18. Entonces, si se fijan aquí, por ejemplo, sigue correspondiendo a un 25% de los datos. Eso no cambia. Lo que cambia es la dispersión. Aquí hay mayor dispersión de datos, o sea, menor dispersión de datos, ¿ya? O, básicamente, que los datos, hay muchos datos repetidos iguales. Por ejemplo, hay muchos niños que tienen 13 años. En cambio, en este otro grupo, en este otro 25%, hay mayor dispersión. O sea, tengo uno de 15, otro de 15, tengo otro de 16, tengo dos de 16, por ejemplo, tengo uno de 17, y así, ¿ya? Si se fijan, eso pasa cuando el diagrama, en este caso como que la cajita se tiende como a ir hacia un lado, ¿ya? No significa que hayan menos datos, ¿ya? Eso no significa que la dispersión, en este caso, cuando es chiquita, es menor, tiene menor dispersión, ¿ya? O, de otra forma, los datos son más repetidos entre sí, ¿ya? Tiene como muchos datos iguales, como que no varían, ¿ya? En cambio, cuando es más grande, varía mucho más, pues. Ya tengo muchas más personas de 15 o de 16, de 17, que por ejemplo, aquí tengo la misma cantidad, el mismo 25%, supongamos que aquí hay 7 personas, ya entonces las 7 personas tienen 13 años, 13 años. Pero en cambio aquí, ¿cierto? Hay 7 personas que tienen, no sé, pues, dentro de las 7 personas hay 2 que tienen 15, hay 2 que tienen 16 y hay 3 que tienen 17. Ya entonces, se fijan, por eso es que pasa esto de como que el, en el diagrama como que se va para un lado y para el otro, ya como que tiende a irse. ¿Por qué? Porque es por la dispersión que hay de los datos. Aquí hay mayor dispersión, ya hay menos datos repetidos, por lo tanto, en sí el diagrama se va a construir de esta forma.
ya que entre el cuartil 2 y el cuartil 3 va a ser más grande. Esto es solamente para los cuartiles, ya el diagrama de cajón se hace para separar los grupos de acuerdo a los cuartiles, o sea, en 4 partes iguales, ¿ya? No sé si tienen ahí como alguna duda con respecto a esto, de lo que le acabo de comentar. Ya, entonces tengo esos 3 casos, ¿ya? Estos 3 casos de aquí. Si se fijan, en el primero es cuando la dispersión es igual en ambos lados, o el diagrama no tiende a irse como hacia un lado o al otro, ¿ya? La dispersión es la misma, hay la misma cantidad como de datos de cada uno, ¿ya? En cambio aquí, por ejemplo, en el segundo hay mayor dispersión entre este 25%. En ese 25% hay mayor dispersión de los datos. Y en cambio, en este 25% hay menor dispersión o los datos son iguales, por ejemplo, tienen a repetirse más, por ejemplo. En cambio, en este 3, ¿cierto? Si se fijan, lo que pasa con esto es lo contrario a lo de arriba, ¿ya? Entonces aquí, en este caso, entre el cuartil 1 y el cuartil 2 hay mayor dispersión, pero entre el cuartil 2 y el cuartil 3 hay menor dispersión de datos, ¿ya? Pero siguen siendo el mismo 25% en cada uno, ¿ya? Los datos no son mayores o iguales, ¿ya? No sé si tienen alguna duda hasta ahí con eso. Bueno, importante también que el diagrama de cajón se construye, ¿ya? Como mínimo 5 datos, ¿ya? Yo necesito como mínimo 5 datos para construir el diagrama de cajón, ¿ya? Yo teniendo esos 5 datos puedo construir mi diagrama de cajón, de ahí para adelante, ¿ya? Eso también, importante. ¿Se entiende hasta ahí, cierto? No sé si tienen alguna duda porque, como para ir comentando otras cositas, no sé, porque en sí esto es todo lo que vamos a ver hoy día. Ya la otra clase partimos con probabilidad y la subsiguiente con permutación y combinatoria, ¿ya? Pero en sí no quise como juntar mucho estas clases porque igual son como media enredadas pasarlo todo en un mismo día. Por eso que lo vamos a ver lentito, pues, ¿ya? Entonces no sé si tienen como duda con todo lo que hemos visto hasta ahora, con deciles, quintiles, cuartiles, qué es cada cosa, lo que sea, si no pasamos a los ejercicios nomás. Si voy entendiendo ya. Ya, pues, si así entonces vamos a ver algunos ejercicios que tengo por aquí. Estoy luchando por mostrarle esto. Ahí sí. A ver si se me... Uy, y ahí. Ya, pues. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio. ¿Ya? Les doy 2 minutitos para que me manden la respuesta y lo hacemos en conjunto después. Ya, partieron nomás. Denle ahí con todo el power. 2 minutitos para hacer este ejercicio.
Ya les quedan 30 segundos para terminar el ejercicio de ahí y hasta ahora solamente tengo una respuesta, que es de Rommel. Ahí me llegó otra. Ya, ya vamos a terminar nomás. Entonces, bueno, efectivamente, en la letra B, como dicen, ¿por qué? Bueno, primero me pedían determinar los valores de los quintiles. Los quintiles, recordar que la muestra, la cantidad de datos lo divido en, en 5 partes iguales. Ya su nombre lo dice en quintiles, ¿ya? Entonces, al dividir estos datos en 5 partes, entonces tengo, ya, entonces tengo mi quintil 1, mi quintil 2, mi quintil 3, mi quintil 4, y ahí sí, ¿cierto? Entonces, me piden determinar los valores de los quintiles. ¿Cómo los puedo determinar los valores de los quintiles? Primero, cada uno corresponde al 20%. 20, 20. Entonces aquí tengo 40, aquí tengo 60 y aquí tengo 80. Entonces, si yo sé los valores de los cuartiles, no puedo saber los valores de los quintiles. ¿Por qué? Porque los cuartiles van de 25 en 25. ¿Ya? Divido a mi muestra en 4 partes iguales de 25% cada una. ¿Ya? Entonces, al dividir el 25% cada una, ¿cierto? No logro encajar ningún cuartil con los quintiles, po, ¿ya? Porque fíjense aquí tengo 20, después tengo un 40, pero los cuartiles va de 25 en 25, entonces no me van a calzar, ¿ya? ¿En qué sí calza? Ya, entonces la podemos descartar la 1, descartamos una por sí sola, descartamos cada una por sí sola, y eso ya está ahora. Entonces con la 2 me dice los deciles de la muestra, efectivamente. ¿Por qué? Porque los deciles van de 10 en 10. Y como estos van de 10 en 10, o sea, van de 20 en 20, en sí, cada 2 deciles va a ser un quintil, ¿ya? A medida que yo voy haciendo 2 deciles, voy completando un quintil. Entonces, efectivamente, claro, con la 2 sí puedo. Con la 2 sí podría realizar este ejercicio, ¿ya? Entonces vamos con la... desapareció, no. A ver si me puedo mover para el lado. Ahí sí, ya. Denle con el 9. 2 minutos igual. Ya le quedan 30 segundos. Y hasta ahora solamente tengo una respuesta. Ya, entonces, bueno, para este ejercicio, uy, se me, ay, uy, a ver si puedo,
Ya, ahí sí. Ya. Entonces, bueno, primero, ¿qué hay que hacer en este ejercicio? Primero, así como antes de poner a hacernos cálculos y toda la cosa, e ir, bueno, yo lo que hago es sacar frecuencia acumulada. Ya, entonces, frecuencia acumulada. Ya, entonces aquí tengo 17, aquí tengo 32, aquí tengo 53, aquí tengo 63, aquí tengo 81, o si no me equivoco, ¿no? 81, a ver, va a ser esto con que me despisté. 21, sí, 32, después 53, sí, los 10, aquí 81, más 990, más 10, 100. Ahí sí. Sí, sí, 100, ya. Entonces, 17, 32, ya, sí está bien. Entonces, de acuerdo a los 100 datos de la tabla juntos, mira, de hecho me lo decía aquí, mira, por no leer. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones, esas son verdaderas? Bueno, primero, el primer cuartil se ubica en el intervalo 45, entre 45 y 50. Ya, entonces, primero, primer cuartil, ¿cómo calculaba el cuartil? ¿Cierto? Cuartil 1 vendría siendo la cantidad total n por 1/4. Ahora, esto me da 25 y esta es la posición. Entonces tengo que ir a la posición 25. Hasta aquí tengo 17 y luego de 17 llego a 32. Por lo tanto, aquí entre medio está el 25, por lo tanto, efectivamente cumple. ¿Ya? Luego la 2 me dice el intervalo donde se ubica el percentil 50 coincide con el intervalo modal. Primero, el percentil 50, como son 100 datos, va a ser el dato que está al medio. ¿Ya? O sea, la posición 50. Darnos cuenta que como en la posición 50, hasta aquí tengo 32 y luego tengo 53. Por lo tanto, me interesa la posición 50 que está entre este intervalo de acá. Me fijo en la posición 50, ¿cierto? Que cumple ahí y también coincide con que este es el intervalo modal. ¿Ya? Entonces, la 2 también sería correcta. ¿Por qué? Porque el intervalo modal, ¿cierto? Es este. ¿Por qué? Porque tiene una frecuencia de 21, superior a los demás intervalos. Luego me dice 3. La cantidad de datos que se encuentran en el cuarto intervalo corresponden a un 10% del total de datos. Primero, el cuarto intervalo correspondería a este de acá y tiene una frecuencia de 10. Por tanto, ¿cumple con un 10% de los datos? Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es de 10 sobre 100. Y entonces podríamos hacer el cálculo, ¿cierto? Que era qué porcentaje es A de B, ¿cierto? Que vendría siendo qué porcentaje es 10 de 100, es lo mismo que 10 por 100 dividido en 100. ¿Ya? Entonces, aquí simplifico los 100, ¿cierto? Me quería 10%. ¿Ya? Entonces, efectivamente, sí. Por lo tanto, sería la 1 y le doy la 3. ¿Ya? ¿Se entendió por qué es la 3? O sea, las 3. 1, 2 y 3. Me lo eché. Ah, no, ahí está. Bueno. A ver si quiere mostrarse. Ahí sí, ya. Vamos con el siguiente. 2 minutos igualmente. Desde ahora ya.
Ya hasta ahora llevan un minuto. Un minuto listo. Ya. Entonces, bueno, primero en el histograma de la figura adjunta se muestra la distribución de masas corporales en kilogramos de un grupo de personas, donde los intervalos del histograma son de la forma A, B, ¿cierto? Sin incluir el A, pero el B incluyéndolo. Según este gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Ya. Bueno, entonces, primero, eh, como tenemos un gráfico, ¿cierto? O sea, un histograma, lo que vamos a hacer es primero ir calculando la frecuencia acumulada para obtener el total de personas que hay en el grupo, ¿ya? Entonces, aquí tengo 8, aquí tengo 12, ahí tengo 20, tengo 20, entonces aquí, fíjense, aquí tengo 16, tengo 12 y tengo 8, y aquí tengo 22, y aquí tengo otro 22 más. Entonces, eh, 2 y 2, ¿cierto? 40, 60, 70 y 80. Por lo tanto, serían 80 personas, 80 personas en la muestra, ¿ya? Entonces, bueno, las vemos al tiro, ¿cierto? Descartándola, podemos ver que la C no es, ya porque me preguntan la falsa. Luego dice la A, es 58 personas, tiene una masa corporal menor o igual que 60 kilogramos. Primero, 58 personas menor o igual que 60. Entonces vamos hasta acá, hasta 60. Me dice menor o igual, por lo tanto para atrás. ¿Cuánto tengo hasta ahí? Primero, 16, 12. Aquí tengo 20. Aquí tengo 30, 36. 56 y 58. Por lo tanto, tengo efectivamente 58 personas en el grupo. Por lo tanto, esta también sería correcta, no es falsa. Vamos a ponerle una B de verdadero, ahí sí, para que no nos confundamos. B de verdadero, B de verdadero. El rango de las masas corporales es menor o igual que 60 kilogramos. Ya, el rango de las masas corporales es menor o igual que 60, ya. Primero, el menor valor, ¿cierto? Es 20 y el mayor valor es 70. Entonces, suponiendo que esos son ambos valores extremos, ¿ya? Son los extremos de este intervalo, si hago esta resta, 20 menos 70 menos 20, tendría 50, ya que vendría siendo el rango. O, ¿cierto? Lo que vendría siendo el límite inferior menos o sea, el límite superior menos el límite inferior, ¿ya? Y de esa forma tengo 70 menos 20 y eso vendría siendo 50. Por lo tanto, ¿es menor o igual que 50? Claro, ¿ya? Efectivamente. Luego, la D me dice, menos de la mitad de las personas tienen masa corporal de a lo menos 50 kilogramos. Ya, de a lo menos. Significa que como mínimo. Ya, entonces, vamos para acá y 50 de aquí para acá. Entonces, aquí tengo 44 personas. Y en la muestra son 80. Por lo tanto, tengo menos de la mitad, no, pues, tengo más de la mitad incluso, pues si aquí tengo 44 personas ya en la muestra y en total son 80, entonces tengo más de la mitad, pues. Tengo el 50 como algo, ¿ya? Entonces esto sería la falsa, la letra D, ¿ya? ¿Se entendió, cierto? ¿Por qué es la D? Va a pasar al siguiente, ya. Denle con este. Este es un minutito, este es más o menos rápido. No, sí, denle un minutito con este, es rápido. Desde ahora ya.
Ya, terminó el tiempo, les dije un minutito, así que ya, démosle, revisemos nomás. Primero, considera un grupo de datos numéricos si P es el percentil 45 de estos datos. ¿Qué pasó? Ya ahí sí. Si P es el percentil 45 de estos datos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se puede deducir? Primero, yo les comenté, ¿cierto?, que cuando yo tenía una muestra, primero era el percentil, ¿cierto? Se suponía que la muestra, el total de datos lo dividían en 100 partes iguales, ¿ya? Entonces, yo les dije que estos datos iban de menor a mayor, pero puede ser el caso de que todos los datos sean iguales, ¿ya? Entonces, supongamos que todos los datos van a ser 2. Tengo 2, 2, 2, 2 y 2, puros 2, así, ¿ya? Entonces, fíjense bien, P es mayor al percentil 40 de estos datos, no, po, porque fíjense bien que el percentil 40, o sea, P, que el percentil 45, ya, está por aquí, es 2 y el percentil 40 también va a ser 2, po, ¿ya? Entonces, no puede ser correcta. Incluso, suponiendo que los datos no son iguales, no son todos iguales, al ser el percentil 45, ¿ya? Y este percentil 40, no necesariamente puede ser el mayor, puede que sigan siendo los mismos valores, ¿ya? Entonces pueden que sigan en la muestra de 100 datos, puede que entre estos cinco espacios, puede que tenga, no sé, po, edades de 15 años. Tengo puros 15, entre el 40 y el 45 tengo puros 15. Entonces, si se fijan, no, po, no va a ser igual, ya no necesariamente puede ser igual. Entonces descartamos la uno. Luego la 2 me dice, la mediana del grupo de datos es mayor que P. Bueno, aquí estamos viendo primero el contraejemplo, por cierto, la mediana es 2, va a ser igual al presente del 45, por lo tanto también es falso. Luego, P es menor que el tercer cuartil, nuevamente lo mismo. Cuando hacemos un contraejemplo general, podemos percatarnos al tiro y descartar afirmaciones. Entonces, P es menor que el tercer cuartil, no, po. Ya, incluso el tercer cuartil es 75%, ¿ya? Entonces, claro, en una muestra donde todos los datos son distintos y estamos suponiendo que están de menor a mayor, sí, puede que sea el caso de que es el cuartil 3 o el percentil 75 es mayor que el 45, sí, pero no siempre. ¿Por qué no siempre? Porque acá hay un ejemplo, un contraejemplo, ¿ya? Donde todas las muestras son iguales, o donde necesariamente, o puede que entre estos datos también todos los datos que estén aquí son iguales. Lo de la edad, por ejemplo, si tengo 100 personas y aquí el mínimo es 10 y el máximo es 18, por ejemplo, y hasta el percentil 45 uno tiene 15, y de aquí todos son 15 hasta el percentil 75, también, pues, ¿ya? Entonces hay contraejemplos. Luego me dice, la media aritmética del grupo de datos es mayor que P. Nuevamente, si tengo todos los datos iguales, la media aquí va a ser 2 y P va a ser igual a 2. Entonces no, también falso. Y por lo tanto quedaría ninguna de las anteriores que es la correcta. ¿Ya? ¿Se entendió, cierto? Voy a mostrarles un último ejemplo, pero voy a buscar por aquí. Denme un segundito, que no lo puede pasar a la. Un último ejemplo para que hagamos y despidamos esta clase. Ya, denme un segundito. Mientras tanto, confirme si es que se entendió o si tienen alguna duda en algo, lo que sea. Mientras yo busco el modelo. Ya, lo tengo aquí. Denme un segundito, al tiro les comparto pantalla. Que tengo que darle tiempo al computador. No hay que presionarlo.
Ya. Entonces, vamos al siguiente ejercicio. Ya. Igual con este. 2 minutitos nomás. Así que de ahora pónganle todo el power. Ya. Pasaron los 2 minutos, así que vamos a seguir nomás. Uy, ahí respondió al final. Ya, bacán, bacán. Entonces, vamos a... Primero, dice, la tabla adjunta se muestra la distribución del ingreso promedio familiar, IPF, de un grupo de familias de una pequeña localidad, en la que el IPF se calcula como el ingreso total de la familia dividido por el número de integrantes. O sea, el total dividido en n, que n vendría siendo el número de integrantes. Entonces, para una familia de n integrantes con un ingreso total de 300.000, ¿ya? ¿Qué condición debe cumplir n para asegurar que el IPF de esta familia pertenezca al intervalo en el que está el percentil 50 de los datos? Primero, percentil 50, recordar, percentil 50 es igual ¿a qué? A decir 5, es igual a cuartil 2, es igual a la mediana. Entonces vamos a encontrar la mediana de esta tabla. Primero, ¿cuántas personas hay? Igual la frecuencia total es 250, ¿ya? Aquí tengo 30, 100, 150 y 250. Entonces el 250, ¿cierto? Como es un número par, lo que vamos a hacer es partirlo a la mitad y el que viene después de él, juntos, ¿cierto? Van a ser el valor donde se encuentra la mediana. Entonces 250 dividido en 2 va a ser 125. Junto con la posición 126 van a corresponder a la mediana. Entonces, si hasta aquí tengo 100 y aquí tengo 170, ¿ya? Entonces, de 100 a 170, obviamente estoy dentro de este rango, que vendría siendo la mediana, por lo tanto el intervalo va a estar aquí. Ahí pertenece en este caso el percentil 50, ¿ya? El intervalo de entre 50.000 incluido y los 75.000 sin incluir. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Sabemos que el ingreso, o sea, N, los 300.000, deben ser
primero, sobre n, debe ser, en este caso, menor o igual, no, debe ser, sí, 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 a ver, sí, debe ser menor o igual que en este caso 50.000, ¿ya? ¿Por qué? Pues vamos a hacer este primero, esta negociación. ¿Por qué? Porque me está incluyendo este valor de acá, ya los 50.000. Entonces, ¿cuál debe ser el número máximo? O sea, como máximo que debe tener n, ¿ya? Para que tenga, para que esté dentro de ese rango, ¿ya? La máxima cantidad de integrantes de la familia. Entonces, haciendo este cálculo, tengo que 300.000 va a ser menor o igual que 50.000 por n, dividido por 50.000 y tengo 6 menor o igual que n. Ya, aquí lo hice al revés. Ahí sí, ahí está. Ya. ¿Por qué? Porque, ¿qué valor n? Fíjense bien que n no puede ser, eh, tiene que ser como máximo un valor, ¿ya? De integrantes para que el sueldo, en sí, la cantidad de dinero, sea como mínimo 50.000 pesos, ¿ya? Entonces, ese es el primer valor. Segundo, tengo 300.000, ¿ya? Tiene que ser mayor, en este caso, que 75.000 sobre n. Ahí sí. Entonces, tengo que 300.000 sobre 75.000 tiene que ser mayor que n. Ya, entonces, haciendo este cálculo, ¿cierto? Llego a que el n tiene que ser menor que 4. ¿Ya? Entonces, a ver. Y ahí está. Que siempre me confundo, me complico con los, con lo este del, del mayor igual, ¿ya? Entonces, al revés, sí, no, sí, 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 no, despistado, ya, entonces, me equivoqué, los confundí a los dos, ya es que primero había hecho este desarrollo y después hice este, entonces por eso es como que se me dio vuelta todo cuando hice este primero, ya, entonces ahora sí, ya, ahí está mejor, entonces, los 300.000 sobre n deben ser menor que 75.000, entonces, haciendo esto, yo voy a llegar aquí, voy a encontrar la cantidad eh, mínima que tiene que tener n, ¿ya? ¿Para qué? Para que no sobrepase, en este caso, lo que vendría siendo los 75.000, ¿ya? Entonces, ordenando todo, tendría que 4 es menor que n, menor o igual que 6, ¿ya? Entonces, n debe estar entre estos dos valores para que uno, ¿cierto? Si tiene más, fíjense que si tiene más de 6 integrantes, el sueldo por integrante va a estar en este intervalo, po. Va a quedar el que está acá, ¿ya? Porque van a ser menos de 50.000. Y si es mayor que 4, ¿ya? O sea, si es 4, ¿cierto? Va a entrar en este intervalo, en el que viene el siguiente, ¿ya? Entonces, por eso no me sirve. Entonces, si está entre 4 y 6, ¿ya? Significa que tiene que ser mayor a 4, ¿ya? O sea, puede ser 5 o puede ser 6. Si la familia está conformada por 5 o 6 integrantes, ¿cierto? Entrarían dentro de este intervalo o lo que vendría siendo el percentil 50, ¿ya? Que es donde los ingresos están por persona entre los 50.000 y los 75.000 pesos, ¿ya? No sé si se entendió ahí con la explicación, que igual como había hecho primero este desarrollo y después, entonces como que hice primero lo otro y como que se me confundió todo. Ya, bueno, sí se entendió ahí. ¿Se entendió el porqué del ejercicio? Sí, bueno, ya. Bacán, bacán. Y nada, pues, eso sería todo. Si es que no tienen más dudas,
o con alguna cosa en particular, algún concepto que quieran aclarar, cualquier cosa, lo que sea. Si es que me pueden preguntar nomás. Yo encantado de responder. Y si no, estaríamos por ahora. Ya no sé si es que hay alguna duda ahí por el chat, a los que estén dentro de la clase. A ver si está todo claro. Perfecto. Todo bien. Ya. Si nadie dice lo contrario, entonces podemos deducir que está todo bien.